Comprendes por qué no puedes venir, ¿verdad? Dijo mi madre, su voz tan informal como si estuviera hablando del clima. La boda soñada de Vivien no se trata de ti, Juliet. Se trata de su día perfecto. Y francamente, tu presencia sería simplemente complicada. Estaba sentada en el sofá floral de la sala de mis padres en Charleston, Carolina del Sur, mirando sus manos perfectamente cuidadas, dobladas en su regazo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves sobre su rostro, pero no había nada suave en las palabras que acababa de pronunciar. Mi nombre es Juliet, y tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa freelance, especializándome en fotografía arquitectónica y de viajes, apenas ganando lo suficiente para cubrir el alquiler de mi pequeño estudio y mantener mi equipo de cámara. Durante años, me había convencido de que ser la hija ignorada era simplemente la forma en que eran las cosas en mi familia. Mi hermana menor, Vivien, 3 años menor que yo, siempre había sido la niña de oro. Era más bonita, más encantadora, más exitosa a los ojos de mis padres. Consiguió un trabajo bien remunerado en una firma de marketing justo después de la universidad. Se casó con un banquero de inversión adinerado, llamado Gregory, y ahora vivía en una impecable casa adosada de la que a mi madre le encantaba presumir. Pero esto era diferente. Esto no era solo ser olvidada en Navidad, o que mi cumpleaños fuera eclipsado por el último logro de Vivien. Esta era una exclusión deliberada de lo que mi madre seguía llamando el evento de la década. ¿Complicada cómo?, pregunté, manteniendo la voz firme, a pesar de que mis manos temblaban ligeramente. Mi madre suspiró como si explicarme esto fuera agotador. Vivien ha invitado a 300 personas. Todos los que importan estarán allí. Solo el lugar les cuesta $75. Lleva un vestido Vera Wang hecho a medida. Habrá fotógrafos de 2 revistas nupciales. Esto no es una barbacoa de patio trasero, Juliet. Esto es una declaración. Y yo arruinaría esa declaración. Sabes cómo eres, dijo. Y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Nunca encajas del todo. Siempre estás con tus jeans y esa vieja bolsa de cámara. Los amigos de Vivien son todos gente pulcra y compuesta. Te sentirías incómoda de todos modos. Quise discutir. Quise señalar que tenía vestidos bonitos, que podía verme presentable cuando era necesario, que ser fotógrafa no me convertía en una paria social. Pero la verdad era que esto no se trataba realmente de mi vestuario. Se trataba de jerarquía. Se trataba de mantenerme en mi lugar. ¿Sabe Vivien que me estás diciendo esto?, pregunté. La expresión de mi madre parpadeó solo por un segundo. Lo discutimos en familia. Tu padre está de acuerdo en que es lo mejor. Y honestamente, Juliet, deberías sentirte aliviada. $750 para una boda. Esa es la clase de presión cerca de la que no querrías estar de todos modos. $750. El número era obsceno. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Y lo estaban gastando en un solo día. Un solo evento que no se me permitía presenciar, porque de alguna manera podría empañarlo con mi presencia. Me levanté lentamente, agarrando mi bolsa de cámara de al lado del sofá. Mi madre me miró con la misma expresión tranquila, como si acabara de dar una noticia perfectamente razonable. Entiendo, dije en voz baja. Pareció casi aliviada. Sabía que lo harías. Siempre has sido tan sensible con estas cosas. Sensible. Esa era su palabra para obediente, para aceptar cualquier resto de afecto que la familia me arrojara. Caminé hacia la puerta, mis botas haciendo sonidos suaves en el suelo de madera. Justo antes de llegar, me di la vuelta. ¿Cuándo es la boda? 15 de junio. Pero Juliet, realmente creo que es mejor sí. Solo quería saberlo, la interrumpí. Para mi calendario. Me fui antes de que pudiera decir algo más. Mientras me alejaba de su impecable casa colonial, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira. No. Exactamente. Era claridad. Claridad fría y aguda sobre exactamente dónde estaba en esta familia y lo que valía para ellos. El 15 de junio faltaban 3 meses. 3 meses que pasarían preparándose para el día perfecto de Vivien, mientras se esperaba que yo simplemente desapareciera. Que me ausentara convenientemente para que nadie tuviera que explicar por qué la hermana mayor no estaba allí. Estacioné en el lote de una cafetería y me senté en mi coche durante mucho tiempo, mirando mi teléfono. Luego abrí mi aplicación bancaria y miré mi cuenta de ahorros. $4.3.
No mucho, pero era mío. Dinero que había ganado con mi propio trabajo, mi propia habilidad. Una idea se estaba formando, algo imprudente y audaz, y completamente diferente a la Juliette sensible y obediente que mi madre esperaba que fuera. Si no me querían en la boda perfecta de Vivien, bien, pero eso no significaba que tenía que pasar ese día sola en mi apartamento, viendo fotos en redes sociales de un evento al que se me prohibió asistir. Abrí mi laptop y comencé a investigar. La idea creció durante las siguientes semanas, consumiendo mis pensamientos durante los momentos de calma entre trabajos de fotografía. Siempre había querido visitar París. Era la clase de sueño que había guardado en el fondo de mi mente. Algo que parecía perpetuamente fuera del alcance de alguien que vivía al día. Pero mientras miraba mis ahorros y hacía las cuentas, me di cuenta de que era posible. Apenas, pero posible. Al crecer, Vivien y yo habíamos sido cercanas por un breve periodo de tiempo. Cuando éramos niñas, tal vez 4 o 5 años de felicidad normal, antes de que el favoritismo se hiciera demasiado obvio para ignorarlo. Recordaba construir fuertes de mantas juntas, compartir secretos bajo las sábanas después de la hora de acostarse, pero en algún momento de la escuela secundaria, las cosas cambiaron. Vivien descubrió que tenía poder en nuestra dinámica familiar, que nuestros padres elegirían su versión de los eventos sobre la mía, que podía obtener lo que quería haciéndose la víctima. El primer incidente importante ocurrió cuando yo tenía 15 y ella 12. Había ahorrado dinero de cuidar niños para comprar una cámara profesional, algo que había deseado desesperadamente. Cuando llegó, Vivien hizo un berrinche sobre cómo yo obtuve algo caro mientras ella no obtuvo nada. En una semana, mis padres le compraron una laptop que costaba el doble de mi cámara. El patrón se estableció. En la universidad, mientras trabajaba en empleos a tiempo parcial para cubrir gastos que mi beca mínima no cubría, Vivien recibió un coche nuevo por su cumpleaños número 18. Mis padres dijeron que habían contribuido a mi educación, y eso debería ser suficiente. No importaba que su contribución apenas cubriera los libros de texto. Después de la graduación, cuando yo luchaba por establecer mi negocio de fotografía, Vivien consiguió su trabajo de marketing, e inmediatamente comenzó a ganar más dinero de lo que yo podía soñar. El orgullo de mis padres era palpable. Finalmente, su hermosa hija menor estaba demostrando su valía. Mientras tanto, yo era invisible a menos que me necesitaran para fotografiar eventos familiares gratis o para cuidar su casa cuando viajaban. Debería haber estado enojada, y lo estaba, debajo de todo lo demás. Pero sobre todo, estaba cansada de esperar que algún día pudieran verme como igualmente valiosa, cansada de hacerme más pequeña para que Vivien pudiera brillar más. 2 semanas después del anuncio en la sala de mi madre, recibí la invitación oficial de boda por correo. Estaba dirigida a mis padres, e incluía una nota enumerando quién de la familia estaba invitado. Cada persona, mis padres, ambos pares de abuelos, tías, tíos, primos, todos excepto yo. La omisión fue deliberada y documentada. Me quedé mirando esa tarjeta de cartulina gruesa, con su relieve dorado y elegante caligrafía, y algo se cristalizó dentro de mí. Esto no fue un descuido. Esta fue una declaración sobre mi valor en esta familia. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Cara. Nos habíamos conocido hace 5 años en un taller de fotografía, y nos habíamos mantenido unidas, a pesar de vivir en diferentes ciudades. Ella era una de las pocas personas que entendía mi dinámica familiar sin juzgar. No te invitaron. La voz de Cara se elevó con incredulidad cuando se lo conté. A la boda de tu propia hermana. Aparentemente, soy una distracción para su día perfecto. Eso es una locura. ¿Qué vas a hacer? Tomé un respiro. Estoy pensando en ir a París durante su fin de semana de boda. Silencio al otro lado. Entonces, cuéntame más. He estado investigando. Hay una fotógrafa en París que hace sesiones de fotos de estilo nupcial de alta gama para viajeros. Vestido personalizado, peinado y maquillaje profesional. Sesión al amanecer en la Torre Eiffel. Es caro, pero puedo pagarlo si soy cuidadosa. ¿Quieres tener tu propia sesión de fotos de boda sin una boda? ¿Por qué no? Si van a excluirme de los eventos familiares, también puedo crear mis propios momentos. Y soy fotógrafa. Sé el poder de una buena imagen. Cara se rió. Me encanta esto. Absolutamente me encanta esto. ¿Cuándo nos vamos? ¿Nosotras? ¿Crees que te voy a dejar hacer esto sola? Tengo días de vacaciones guardados. Déjame ver los vuelos. Esa conversación lo cambió todo. De repente, no era solo una fantasía o una forma de evitar recordatorios dolorosos de mi exclusión. Era un plan real con una amiga real que creía en mí.
Pasé el mes siguiente trabajando en trabajos de fotografía extra, aceptando cada encargo que pude encontrar. Fotos corporativas, fotos de bienes raíces, retratos familiares. Mi cuenta de ahorros creció lentamente. Investigué barrios de París, busqué opciones de hotel y encontré una fotógrafa llamada Isabel, que se especializaba exactamente en el tipo de sesión que yo imaginaba. Cuando contacté a Isabel explicándole lo que quería, ella respondió con entusiasmo. Tenía una amiga diseñadora de vestidos que podía crear un vestido a medida con mis medidas. Conocía las ubicaciones perfectas. Entendió la visión. Solo el vestido costaría $1.5. El paquete de fotografía eran otros $2. Los vuelos y el hotel para Cara y yo serían aproximadamente $3 combinados. Peluquería y maquillaje, otros $300. Todo sumaba más dinero del que jamás había gastado en mí misma de una vez. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esa invitación con mi nombre notablemente ausente. Pensaba en la indiferencia casual de mi madre. Su certeza de que simplemente aceptaría ser borrada de este hito familiar. 3 semanas antes de la boda de Vivian, reservé todo. Vuelos, hotel, sesión de fotografía, medidas del vestido enviadas a la diseñadora. Estaba sucediendo. No se lo dije a mi familia. De todos modos, no preguntaron qué haría ese fin de semana. Estoy segura de que asumieron que lo pasaría tranquilamente en casa, tal vez viendo una película o trabajando en mi portafolio, definitivamente sin causar olas. Pero le conté todo a Cara mientras planeábamos. Ella estaba casi más emocionada que yo, investigando cafeterías de París y planeando lo que haríamos más allá de la sesión de fotos. Este viaje se convirtió en algo más grande que solo una respuesta a ser excluida. Se convirtió en un acto de reclamar mi propia narrativa. Mi teléfono vibró una noche a fines de mayo. Era un mensaje de texto de Vivienne, la primera comunicación directa que había recibido de ella desde que comenzó la planificación de la boda. Mamá dijo que entendías lo de la boda. Aprecio que seas madura al respecto. No es nada personal. Nada personal. Como si excluir a tu única hermana del día más importante de tu vida fuera solo una decisión práctica, como elegir salmón en lugar de pollo para el plato principal. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Espero que tengas un hermoso día. Lo dije en cierto modo. Esperaba que ella obtuviera todo lo que quería de su extravagante celebración, porque yo también estaba a punto de obtener algo. La semana antes del viaje mis nervios se dispararon. Dudé de todo. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Era esto solo una venganza costosa que me dejaría en bancarrota y sintiéndome vacía? ¿Y si a nadie le importaban mis fotos de París? Pero luego mi madre llamó, y esas dudas se evaporaron. Vivian está tan estresada, dijo, lanzándose a la conversación sin preámbulos. Las últimas modificaciones de su vestido no están del todo bien, y la florista tuvo que sustituir 2 tipos de rosas. ¿Te imaginas? Después de toda la planificación, estos pequeños desastres, eso suena frustrante, dije. Sin embargo, lo está manejando bien. Es tan profesional. La madre de Gregory está organizando un almuerzo mañana para la fiesta de bodas y la familia inmediata. Debería ser encantador. Familia inmediata. Una categoría a la que aparentemente ya no pertenezco. Estoy segura de que será agradable, dije. ¿Estás trabajando ese fin de semana? ¿El fin de semana de la boda?, preguntó mi madre. Y había algo en su tono que me hizo pensar que en realidad esperaba que estuviera ocupada, que tendría alguna excusa concreta para mi ausencia, que haría que toda la situación se sintiera menos cruel. Tengo planes, dije. Oh, bien. Me alegra que tengas algo con qué ocuparte. Después de colgar, saqué mi maleta y comencé a empacar. Cara volaba 2 días antes de que partiéramos a París, quedándose conmigo para que pudiéramos viajar juntas. La diseñadora de vestidos había enviado fotos de confirmación del vestido terminado, y era impresionante. Una creación fluida de color marfil con delicadas cuentas en el corpiño y una falda que se movería maravillosamente en las fotografías. Era todo lo que había imaginado y más. Cuando Cara llegó, pasamos la noche revisando cada detalle del viaje. Incluso había traído utilería, un delicado velo que había encontrado en una tienda vintage y un kit de preservación de ramos para que pudiéramos secar las flores después si quería. Esto va a ser increíble, dijo, deslizando el portafolio de Isabel en su tableta. Mira estas tomas. Vas a parecer que saliste de una revista. Miré las imágenes. Estas mujeres impresionantes en hermosos vestidos en lugares icónicos de París. En 2 días, esa sería yo. La idea era a la vez emocionante y aterradora.
¿Crees que estoy siendo vengativa? Pregunté. Cara dejó la tableta y me miró seriamente. Creo que estás siendo humana. Te excluyeron de un evento familiar importante y esperaban que simplemente desaparecieras en silencio. No estás saboteando la boda ni tratando de arruinar nada. Simplemente estás viviendo tu vida de una manera que te trae alegría. Eso no es vengativo. Eso es supervivencia. Volamos un jueves por la noche, aterrizando en París temprano el viernes por la mañana, hora local. A pesar de estar agotada por el vuelo nocturno, me sentía eléctrica de anticipación. La ciudad era todo lo que había imaginado, elegante e histórica, y viva con posibilidades. Nuestro hotel era un pequeño lugar boutique en el 7 grado distrito, a poca distancia a pie de la Torre Eiffel. Después de registrarnos y dormir la siesta durante unas horas, nos reunimos con Isabel en su estudio. Era cálida y entusiasta, su inglés excelente a pesar de un acento encantador. El vestido llegó ayer, dijo, llevándonos a una habitación trasera donde colgaba de un maniquí. Creo que estará muy satisfecha. Era más hermoso en persona que en las fotos. La tela de color marfil atrapaba la luz perfectamente, y las cuentas eran delicadas sin ser abrumadoras. Le había dicho a la diseñadora que quería algo que pareciera nupcial, pero no disfrazado, algo que pudiera usar en un evento elegante si quería. Lo había logrado. Comenzaremos a las 5:30 miliamperiñana por la mañana, explicó Isabelle. La luz al amanecer es perfecta, y habrá menos turistas. El peinado y el maquillaje comienzan a las 4. Sé que es temprano, pero confía en mí. Los resultados valdrán la pena. Esa noche, Cara y yo paseamos por París, cenamos en un pequeño café y caminamos por el Sena mientras el sol se ponía. Traté de no pensar en lo que estaba sucediendo en casa. A estas alturas, los invitados a la boda estaban llegando a Charleston. Vivien probablemente estaba teniendo un día de spa o asistiendo a algún evento previo a la boda. Mis padres estaban en su elemento, anfitriones y orgullosos. Y yo estaba aquí en París a punto de crear algo totalmente mío. Nos acostamos temprano, poniendo varias alarmas. A las 3:30 de la mañana, salimos de la cama y nos preparamos. La artista de peinado y maquillaje nos recibió en el hotel, transformando mi apariencia usualmente casual en algo etéreo. Tejió pequeñas flores en mi cabello recogido y me dio un aspecto de maquillaje natural pero pulido. A las 5 de la mañana, vestida con el vestido de color marfil, me sentía como una persona diferente. Cara seguía tomando fotos con su teléfono, sonriendo todo el tiempo. «Pareces una princesa», dijo. «Vivien se va a morir cuando vea estas». Si las ve, corregí. Aún no he decidido qué voy a hacer con las fotos. Eso era parcialmente cierto. Tenía ideas, pero nada se sentía concreto. Una parte de mí quería publicar las imágenes públicamente para crear un recordatorio visible de que existía y podía crear belleza sin su permiso. Pero otra parte de mí quería mantenerlas en privado, una rebelión secreta que solo yo entendería completamente. Isabel nos recogió en su coche y condujimos a los jardines del Trocadero. El cielo apenas comenzaba a iluminarse, un suave resplandor rosa en el horizonte. La Torre Eiffel se alzaba ante nosotros, dramática e icónica. «Perfecto», murmuró Isabel, ya evaluando ángulos y luz. Durante las siguientes 2 horas, nos movimos por los jardines y las áreas circundantes. Isabel me dirigió con experiencia profesional, haciéndome girar, levantar el vestido, mirar hacia la torre, caminar por los senderos. Cara ayudó con el velo y la cola del vestido, asegurándose de que todo fluyera perfectamente. Fue magia. No había otra palabra para describirlo. Mientras el sol se levantaba y la luz dorada se extendía sobre la escena, olvidé que fui excluida de la boda de Vivien. Olvidé ser la hija ignorada. En ese momento, yo era simplemente Juliette, de pie en una de las ciudades más hermosas del mundo, luciendo exactamente como quería lucir. Cuando Isabel finalmente bajó su cámara, estaba sonriendo. «Tenemos algo muy especial, puedo sentirlo». Cambiamos de ubicación para algunas tomas más, capturando imágenes cerca del Sena y en un puente pintoresco. A las 8 de la mañana habíamos terminado, y yo estaba agotada, pero eufórica. De vuelta en el hotel, me quité el vestido con cuidado, colgándolo donde pudiera verlo. Cara y yo nos desplomamos en nuestras respectivas camas. «Eso fue irreal», dijo Cara. «En serio, Juliette, acabas de crear arte». Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente, sino validación. Prueba de que podía crear mis propios momentos hermosos
sin necesitar la aprobación o inclusión de mi familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Día de la boda. Todo se ve perfecto. No respondí. En cambio, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, satisfecha de una manera que no podía articular del todo. Mañana vería las fotos. Mañana decidiría qué hacer con ellas. Mañana, todo podría cambiar. Pero por ahora descansé, sabiendo que había hecho algo valiente y hermoso y totalmente por mí misma. Pasamos el resto del sábado explorando París, pero mi mente seguía divagando hacia Charleston. A estas alturas, la ceremonia de Vivienne había comenzado. Imaginé el lugar, probablemente alguna mansión histórica o salón de hotel de lujo decorado hasta el límite. 300 invitados con atuendo formal. Mis padres saludando a todos con sonrisas orgullosas, desempeñando el papel de suegros perfectos para la adinerada familia de Gregory. Y nadie me mencionaría. Nadie preguntaría dónde estaba la hija mayor. Si lo hacían, mis padres probablemente tenían una respuesta preparada. Oh, Juliet no pudo venir. Tenía compromisos de trabajo, algo vago y despectivo que cerraría más preguntas. Cara notó mi distracción mientras estábamos sentadas en un café en el barrio latino esa noche. ¿Estás pensando en ello? Es difícil no hacerlo, admití. Sigo preguntándome si alguien siquiera notó que no estoy allí. Es su pérdida, dijo Cara con firmeza. Y honestamente, después de lo que hicimos esta mañana, después de esas fotos que vamos a ver mañana, ganaste. Ya ganaste. Quería creerle. Pero había un sentimiento hueco en mi pecho que no desaparecía del todo. No eran celos por la boda de Vivienne. Exactamente. Era dolor por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve. Dolor por ser la hija que no valía la pena incluir. El domingo por la mañana, nos reunimos con Isabel en su estudio para revisar las fotos. Tenía un gran monitor configurado, y mientras sacaba la primera imagen, jadeé. Era yo, pero de alguna manera más que yo. La luz de la mañana creaba un brillo casi de otro mundo. La Torre Eiffel se alzaba detrás de mí, perfectamente enmarcada. El vestido fluía a mi alrededor como agua congelada en el tiempo. Mi expresión era serena, segura, hermosa, de una manera que nunca antes me había visto. Sigue, respiró Cara inclinándose hacia adelante. Isabel hizo clic a través de imagen tras imagen. Cada una era impresionante. Algunas eran dramáticas con siluetas oscuras contra el cielo que se iluminaba. Otras eran suaves y románticas con el velo atrapando la brisa. Había primeros planos que mostraban los detalles del vestido y tomas amplias que capturaban el alcance de la ubicación. Estas son de calidad profesional, dije, con la voz entrecortada. Estas podrían estar en revistas. Isabel le sonrió. Deberían estarlo. Tienes un don para la cámara, Juliet. Muchas personas se paralizan o se ven artificiales, pero tú entendiste la tarea. Encarnaste la visión. Seleccionamos las mejores imágenes para la edición final. Isabel le prometió tenerlas listas para el martes, nuestro último día completo en París antes de volar a casa el miércoles por la mañana. Cuando salimos del estudio, Cara me agarró del brazo. Tienes que publicar estas. Sé que estás dudando, pero estas son demasiado buenas para mantenerlas en privado. No lo sé, dije. ¿Y si parece que estoy tratando de eclipsar a Vivienne? ¿Y qué si lo parece? Desafió Cara. Ella te excluyó de su boda. No tiene control sobre cómo pasas tu tiempo o lo que compartes sobre tu propia vida. Estas fotos no se tratan de ella. Se tratan de ti. Pasamos el domingo y el lunes haciendo turismo, visitando museos y comiendo comida increíble. Pero mi mente seguía volviendo a esas imágenes. Cara tenía razón. Eran demasiado hermosas para esconderlas. Y más que eso, había trabajado duro por ellas. Había ahorrado dinero, planeado extensamente, tomado un riesgo. ¿Por qué debería disminuir mi propio logro porque podría eclipsar a mi hermana? Para el lunes por la noche, había tomado una decisión. Cuando Isabel enviara las imágenes editadas finales el martes por la mañana, publicaría una, no para lastimar a Vivienne, sino simplemente para compartir algo de lo que estaba orgullosa. Si mi familia tenía un problema con eso, bueno, deberían haber pensado en eso antes de excluirme. El martes por la tarde, las fotos editadas llegaron a mi bandeja de entrada. Eran aún más impresionantes con la edición profesional de Isabel. Los colores eran ricos, la iluminación perfecta, cada detalle pulido. Pasé una hora eligiendo cuál publicar. Finalmente me decidí por una imagen tomada justo cuando el sol rompía el horizonte. Estaba de perfil, mirando hacia la Torre Eiffel.
el vestido atrapando la luz dorada. La composición era perfecta, el estado de ánimo a la vez romántico y poderoso. Ahora venía la leyenda. Escribí y borré varias versiones, tratando de encontrar el tono adecuado. No amargo, no enojado, sino seguro. Finalmente me decidí por algo simple. No se necesita invitación para brillar más. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Eran lo suficientemente directas como para que mi familia entendiera la referencia, pero lo suficientemente vagas como para que la mayoría de la gente no lo hiciera. Era mi verdad, entregada con gracia en lugar de rabia. Lo publiqué en Instagram a las 7 de la noche hora de París, que era la 1 de la tarde en Charleston. La boda de Vivienne había sido el sábado, así que a estas alturas ella estaría en su luna de miel, o al menos en el resplandor inmediatamente posterior a la boda, probablemente publicando sus propias fotos profesionales. Cerré la aplicación inmediatamente después de publicar, demasiado nerviosa para ver las reacciones. Cara y yo fuimos a cenar, tratando de distraernos con vino y conversación, pero para cuando regresamos al hotel 2 horas después, mi teléfono estaba explotando con notificaciones. La publicación ya había obtenido más de 2,000 me gusta, mucho más que cualquier cosa que hubiera publicado antes, y los comentarios se estaban derramando. Esto es absolutamente impresionante. ¿De dónde es este vestido? Lo necesito. Metas de París. Pareces una princesa de cuento de hadas. Me desplacé por docenas de comentarios similares, mi corazón acelerado. Luego vi mensajes de personas que realmente conocía, primos lejanos, viejos amigos de la escuela, incluso algunos contactos profesionales, todos expresando asombro ante la foto, pero nada de mi familia inmediata, ni mis padres, ni Vivienne. Silencio de radio de las personas a las que más debería haberles importado. Se está volviendo viral, dijo Cara, mirando su propio teléfono. Mira, alguien ya lo compartió en una página de inspiración de bodas. Lo están llamando sesión de fotos nupcial en solitario en París, y preguntando si es una nueva tendencia. Revisé el recuento de acciones. Ya más de 300 acciones y subiendo dentro de la comunidad de fotografía de bodas que seguía en línea. La gente estaba hablando de ello. Alguien había etiquetado varias revistas nupciales en los comentarios sugiriendo que presentaran la sesión. Esto es una locura, susurré. Esto realmente se está volviendo viral. Cara estaba sonriendo. Creaste algo a lo que la gente responde. Esto es lo que sucede cuando la emoción genuina se encuentra con la calidad profesional. La gente puede sentir la autenticidad. Nos quedamos despiertas hasta tarde viendo cómo subían los números. A medianoche hora de París, la publicación tenía 5,000 me gusta, y había sido compartida más de 1000 veces. Un importante blog de bodas se había acercado preguntando si podían presentarlo. 2 fotógrafos querían saber quién lo había fotografiado para poder darle crédito a Isabel. Una diseñadora de vestidos preguntó sobre el vestido, y todavía nada de mi familia. Me acosté esa noche con mi teléfono sonando constantemente con nuevas notificaciones. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentí extrañamente vacía. Había querido validación, prueba de que importaba, y la estaba obteniendo de miles de extraños. Pero las personas cuyo reconocimiento más anhelaba permanecían en silencio. El miércoles por la mañana, empacamos para nuestro vuelo a casa. Mi publicación seguía ganando tracción. Durante la noche, había sido recogida por un importante sitio web de estilo de vida con millones de seguidores. Habían escrito un breve artículo sobre la tendencia de las sesiones de fotos de bodas en solitario, que estaba arrasando en las redes sociales, presentando mi foto de manera prominente. Los números eran asombrosos ahora. Más de 15,000 me gusta. Casi 5,000 acciones. Comentarios en varios idiomas. La gente preguntaba dónde reservar sesiones similares, etiquetaba a amigos, compartía sus propias historias de ser excluidos de eventos familiares. Había tocado involuntariamente algo más grande que mi agravio personal. Resonó con personas que se habían sentido ignoradas, desestimadas o excluidas. Mi foto no era solo bonita. Representaba reclamar tu propia narrativa cuando otros intentaban escribirte fuera de la historia. En el vuelo a casa, el agotamiento me alcanzó. Dormí la mayor parte del camino, mi teléfono en modo avión para evitar las constantes notificaciones. Cara siguió revisando su teléfono durante las escalas, dándome actualizaciones. Una revista nupcial quiere entrevistarte, informó en nuestra conexión en Nueva York, y alguien de un programa matutino se acercó.
Quieren hacer un segmento sobre sesiones de celebración en solitario. Eso es una locura, dije. No estoy calificada para hablar de tendencias. Solo quería fotos bonitas. Iniciaste algo, insistió Cara. Lo quisieras o no. Aterrizamos en Charleston el miércoles por la noche. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y una serie de mensajes de texto de Vivien. No los leí en el viaje a casa, demasiado cansada para lidiar con cualquier tormenta que se estuviera gestando. El jueves por la mañana, me desperté en mi propia cama con mi teléfono sonando. Mi madre. Consideré ignorarla, pero después de la cuarta llamada, contesté. Juliet, ¿qué demonios estabas pensando? Su voz era aguda por la ira. Buenos días a ti también, dije, sentándome. No seas frívola. Publicaste esa foto ridícula durante la boda de Vivien. ¿Tienes idea de lo inapropiado que fue eso? La publiqué el lunes, corregí. 2 días después de la boda. No importa cuándo la publicaste. Está en todas partes ahora. La gente sigue enviándosela a Vivien, preguntando si eres su hermana, preguntando por qué no estuviste en la boda. Has eclipsado por completo su día especial. Sentí una oleada de ira. Su día especial al que no fui invitada. Te explicamos la situación. Este era el momento de Vivien para brillar. Y ni siquiera pudiste darle eso. Tuviste que hacerlo sobre ti misma. Fui a París, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Tomé fotos de las que estoy orgullosa. Publiqué una foto en mi cuenta personal de Instagram. ¿Cómo es que algo de eso se trata de Vivien? Porque el momento fue el único fin de semana en que pude pagar el viaje, interrumpí. ¿O esperabas que programara toda mi vida en torno a un evento al que no se me permitió asistir? Silencio al otro lado. Luego, tensamente, Vivien está muy molesta. Vivien me excluyó de su boda sin una conversación ni explicación. Lamento si mi vida existiendo públicamente la molestó, pero ese no es mi problema. Esto es exactamente por lo que no te invitamos, espetó mi madre. Esta clase de actitud, esta necesidad de atención. Siempre has estado celosa de tu hermana. Nunca he estado celosa, dije. Y lo dije en serio. He estado herida. He sido desestimada. He sido tratada como menos importante toda mi vida. Pero no estoy celosa, y estoy harta de disculparme por existir. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. En todos mis años de aceptar su trato, nunca había confrontado directamente a mi madre así. Se sintió simultáneamente empoderador y aterrador. En una hora, Vivien llamó. Casi no contesté. Pero la curiosidad ganó. «¡Saboteaste mi boda!», dijo inmediatamente. Su voz cargada de lágrimas o rabia, o ambas cosas. Ni siquiera estuve en el mismo país que tu boda, respondí. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo el mundo está hablando de tus estúpidas fotos de París en lugar de mi boda. Pasé 3 meses planeando cada detalle, y lo arruinaste con una publicación en busca de atención. Vivien, no te hice nada. Tomé fotos en París. Eso es todo. Durante mi fin de semana de boda, lo planeaste específicamente para quitarme la atención. En realidad lo planeé porque era el único fin de semana en el que no se esperaba que participara en eventos familiares, dije, ya que no fui invitada al tuyo. Mamá explicó por qué. No, la interrumpí. Mamá puso excusas. Hay una diferencia. Querías que me excluyeran, y obtuviste lo que querías. Pero no tienes control sobre lo que hago con mi propia vida y mis propias redes sociales. Apenas obtuve participación en mis fotos de boda, dijo Vivien, y ahora definitivamente estaba llorando. 200 me gusta. La publicación de mi fotógrafo de bodas obtuvo aún menos. Pero tu estúpida sesión de fotos de boda falsa se ha vuelto viral. ¿Sabes cómo se siente eso? Una parte de mí quería sentir simpatía, pero una parte más grande no sintió nada más que fría satisfacción. Me imagino que se siente como que te digan que no eres lo suficientemente buena para asistir a la boda de tu hermana, dije en voz baja. Como ser borrada de fotos y eventos familiares. Como ser la eterna decepción que nunca está a la altura. Así que sí, Vivien, sé exactamente lo que se siente. Ella me colgó. Me senté en mi sofá mirando mi teléfono, sintiéndome a la vez reivindicada y vacía. Esto era lo que quería. ¿No? Que me vieran, que reconocieran mi existencia, que sintieran alguna consecuencia por cómo me trataron, pero no se sintió tan bien como pensé que lo haría. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Cara. ¿Estás bien? Vi los comentarios en tu Instagram. Tu familia se enteró. Respondí. Sí, están enojados, pero estoy bien.
Cara. Bien. No hiciste nada malo. Recuerda eso. Pasé el resto del jueves poniéndome al día con los correos electrónicos de trabajo y tratando de ignorar la continua explosión de mi publicación de Instagram. Ya había superado los 20,000 me gusta. Múltiples blogs lo habían presentado. 2 revistas más se habían acercado. Una compañía de planificación de bodas que quería patrocinar sesiones similares preguntó si me interesaría convertirme en embajadora de marca. Era surrealista. Fui a París para crear un hermoso momento para mí. Y de alguna manera, accidentalmente había lanzado un movimiento en las redes sociales. La gente estaba publicando sus propias fotos de celebración en solitario, usando hashtags como Shine Without Permission, Brilla sin permiso y My Own Narrative, mi propia narrativa. El viernes por la tarde, llamó un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. ¿Es Juliette? Soy Melissa, de la revista Bridal Dreams. Nos encantaría presentar tu sesión de fotos de París en nuestro próximo número y hacer una entrevista completa sobre la experiencia. Revista Bridal Dreams. Una de las publicaciones nupciales más grandes del país. La misma revista que supuestamente había enviado fotógrafos para cubrir la boda de Vivienne. Estoy interesada, me oí decir. ¿Qué implicaría eso? Mientras Melissa explicaba la oportunidad, me di cuenta de que esto era más grande de lo que había imaginado. Querían un reportaje de 4 páginas, tratamiento profesional, mi historia contada en mis propias palabras. Lo llamaban una nueva clase de celebración cuando eres tu propia invitada de honor. Después de colgar me quedé sentada en silencio aturdida. Luego comencé a reír. No una risa cruel, sino la clase nacida de la incredulidad y la ironía. Vivian había gastado $750 para obtener cobertura de revista para su boda, y yo lo había conseguido accidentalmente, con una publicación de Instagram y un viaje de $5 a París. La entrevista de la revista fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, mi publicación de Instagram continuó su trayectoria. Alcanzó los 40,000 me gusta. Luego 60,000. Las marcas comenzaron a acercarse, ofreciendo patrocinios y colaboraciones. Una compañía de viajes quería crear un paquete de celebración en solitario basado en mi experiencia. Una diseñadora de vestidos quería colaborar en una línea de ropa formal no nupcial para mujeres que se celebraran a sí mismas. Estaba abrumada. Yo era una fotógrafa freelance que apenas podía pagar el alquiler, y de repente tenía oportunidades que podían cambiar mi situación financiera por completo. Pero más que el dinero o la atención, me sentí vista. Miles de personas entendieron lo que había hecho y por qué importaba. Mi familia, sin embargo, estaba en espiral. El sábado por la mañana mi padre llamó. A diferencia de mi madre, él no estaba gritando. Sonaba cansado. Juliette, ¿podemos hablar en persona? Acepté reunirme con él en una cafetería cerca de mi apartamento esa tarde. Cuando llegué, él ya estaba allí, luciendo mayor de lo que recordaba. El estrés de la semana pasada se notaba en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿De qué querías hablar? Suspiró, revolviendo su café innecesariamente. Tu madre y tu hermana están muy molestas. Lo sé. Me lo han dejado claro. Sienten que intentaste deliberadamente arruinar la boda de Vivienne. ¿Y qué piensas tú? Pregunté. Se quedó en silencio por un largo momento. Creo que no manejamos bien la situación de la boda. Tu madre estaba preocupada por la dinámica familiar, por mantener las cosas tranquilas para el día de Vivienne, pero tal vez fuimos demasiado lejos. Tal vez. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Deberíamos haberte incluido, dijo en voz baja. Eso es lo que quería decir. Deberíamos haber encontrado una manera de que todos se sintieran bienvenidos. Pero no lo hiciste. No, no lo hicimos. Me miró directamente por primera vez. Y lo siento por eso. Debería haberte defendido y no lo hice. Fue la primera disculpa que recibí de alguien de mi familia. Debería haberse sentido más satisfactoria de lo que fue. Aprecio eso, dije. Pero papá, esto no se trata solo de la boda. Se trata de años de ser tratada como si no importara tanto como Vivienne. La boda fue solo el ejemplo final más obvio. Lo sé, dijo, y parecía genuinamente dolido. Tu madre y yo vimos la confianza y el éxito de Vivienne, y queríamos alentar eso, pero no nos dimos cuenta de cuánto te estábamos descuidando en el proceso. Se dieron cuenta, corregí.
Simplemente no creyeron que importara lo suficiente como para cambiar. No discutió. En cambio, sacó su teléfono y me mostró algo. Era la cuenta de Instagram de Vivienne. Sus fotos de boda tenían los comentarios deshabilitados, y donde debería haber habido cientos de me gusta, apenas había un puñado. Ella está devastada, dijo. Toda esa planificación, todo ese dinero, y a nadie parece importarle. Mientras tanto, tus fotos de París están en todas partes. Ella siente que le robaste su momento. No robé nada, dije con firmeza. Creé mi propio momento. El hecho de que la gente respondiera a él más de lo que lo hizo a su boda no es mi culpa. Sé eso. Lógicamente, lo sé. Guardó su teléfono. Pero ella también es mi hija. Y está sufriendo. Yo también, dije. He estado sufriendo durante años, y ninguno de ustedes lo notó o le importó. Ahora, de repente, importa porque los sentimientos de Vivienne están heridos. Eso no es justo, ¿verdad? Me levanté. Papá, me alegro de que te disculparas por la boda, pero una disculpa no deshace décadas de desestimación, y no voy a disculparme por vivir mi vida y publicarla solo porque eso hace que Vivienne se sienta mal. Me fui antes de que pudiera responder. Caminando de regreso a mi apartamento, sentí el peso de todo asentándose sobre mis hombros. Esta no era la simple fantasía de venganza que podría haber imaginado. Era complicado, desordenado y doloroso para todos los involucrados, pero también sentí algo más: libertad. Por primera vez, no estaba tratando de hacerme más pequeña para acomodar la comodidad de mi familia. No estaba pidiendo disculpas por ocupar espacio. El lunes por la mañana, hice la entrevista con la revista Bridal Dreams. La periodista, Melissa, fue perspicaz y amable, haciendo preguntas que iban más allá de la historia superficial. ¿Qué te hizo decidir hacer esta sesión de fotos?, preguntó ella. Quería crear algo hermoso para mí, dije. Pasé tanto tiempo esperando el permiso para ser celebrada, esperando ser vista como valiosa. Esto fue darme ese permiso a mí misma. ¿Y el momento durante el fin de semana de la boda de tu hermana? Ese fue el fin de semana que tuve disponible, dije honestamente. Y simbólicamente, se sintió correcto. Ella estaba teniendo su día perfecto con la atención y aprobación de todos. Yo estaba creando mi propio día perfecto sin necesitar el permiso de nadie. El artículo salió 3 semanas después. Habían hecho un diseño impresionante con varias de las fotos de Isabel, y la entrevista fue reflexiva y bien escrita. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mis seguidores de Instagram saltaron de 2,000 a más de 100,000 en una semana. Pero el impacto real fue en mi bandeja de entrada. Cartas y mensajes de mujeres que compartían sus propias historias de sentirse ignoradas, excluidas o desestimadas por la familia. Muchas habían llegado a crear sus propios momentos de celebración, inspiradas por mi sesión de fotos. Leí cada mensaje, a menudo con lágrimas en los ojos, dándome cuenta de que mi acto personal de desafío se había convertido en algo mucho más grande. Resonó con personas que se habían sentido pasadas por alto, y esto las animaba a hacer las paces consigo mismas. Una semana después de que salió la revista, Vivienne apareció en mi apartamento sin avisar. Casi no la dejé entrar, pero la curiosidad ganó de nuevo. Parecía diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura de sí misma. La confianza que siempre la había definido parecía sacudida. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Me hice a un lado para dejarla pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala, un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Leí el artículo de la revista, dijo finalmente. Las cosas que dijiste sobre sentirte excluida, sobre no ser celebrada. ¿Qué hay de ellas? Nunca lo pensé así. Desde mi perspectiva, solo estaba viviendo mi vida, teniendo éxito, obteniendo lo que trabajaba. No me di cuenta. Se quedó en silencio, luciendo incómoda. ¿No te diste cuenta de que te sentías tan invisible? ¿Que te hicimos sentir de esa manera? Esperé sin decir nada. No me disculpo por mi boda, continuó Vivienne, regresando algo de su antigua actitud defensiva. Ni por mi vida, pero lamento que te sintieras excluida durante tanto tiempo, que tuvieras que ir a París sola para sentirte celebrada. No fue una disculpa perfecta. Estaba envuelta en actitudes defensivas y calificaciones, pero fue algo. Gracias, dije simplemente. ¿Vamos a estar bien alguna vez?, preguntó ella, como hermanas. Pensé en eso. No lo sé. Tal vez. Pero requeriría que realmente me vieras como una igual, no como alguien que existe en tu sombra. Ella asintió lentamente.
La cosa es, tus fotos de París demostraron que nunca estuviste en mi sombra. Simplemente hiciste que pareciera así al permanecer callada. Se fue poco después, y me senté en mi apartamento pensando en sus palabras. No estaba del todo equivocada. Me había hecho más pequeña durante años, aceptando el papel de hija ignorada porque parecía más fácil que luchar. Pero ya no era esa persona. Las oportunidades seguían llegando. A fines de mes, había firmado un contrato con una marca de viajes de lujo para crear contenido para su campaña de celebración en solitario. El pago era más de lo que había ganado en los 6 meses anteriores combinados. Una cadena de hoteles boutique se acercó para una asociación continua. 3 talleres de fotografía diferentes querían que enseñara sesiones sobre la creación de contenido viral con narración auténtica. Mi situación financiera se transformó de la noche a la mañana. Por primera vez en mi vida adulta, no me preocupaba pagar el alquiler. No estaba calculando si podía pagar la compra y el equipo de cámara en la misma semana. La ironía no se me escapó de que la exclusión de mi familia había lanzado inadvertidamente mi carrera de una manera que años de arduo trabajo no habían logrado. Pero el desarrollo más satisfactorio provino de una fuente inesperada. La fotógrafa que había sido contratada para fotografiar la boda de Vivien me contactó directamente. Su nombre era Catherine, y su mensaje era profesional pero directo. Quería presentarme, escribió. Fui contratada para fotografiar la boda de tu hermana y proporcionar imágenes a la revista Bridal Dreams para su cobertura. Sin embargo, después de que tu sesión de fotos se volvió viral, la revista decidió cancelar el reportaje planeado de la boda de Vivien. Dijeron que la narrativa se había desplazado a las celebraciones en solitario, y una boda tradicional de 1750 ya no encajaba en su dirección editorial. Pensé que debías saberlo, ya que parece que tu familia te ha estado culpando por la falta de cobertura. La verdad es que la revista tomó una decisión comercial basada en lo que sus lectores estaban respondiendo. Tu sesión de fotos simplemente resonó más que una boda de lujo convencional. Leí ese mensaje 3 veces procesando las implicaciones. Vivien no solo había perdido la participación en las redes sociales, había perdido el reportaje de la revista con el que aparentemente había estado contando, el que mis padres probablemente habían usado para justificar el enorme gasto. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, sentí algo más complejo. No del todo culpa, sino una conciencia del daño colateral que mi única decisión había creado. No había querido costarle a Vivien su reportaje de revista. Simplemente había publicado una foto de la que estaba orgullosa, pero las intenciones no cambiaron los resultados. Esa noche, mi madre llamó de nuevo. Esta vez, su tono fue diferente. No enojado, sino casi suplicante. Juliette. Vivien no está bien. Toda esta situación realmente la ha afectado. Lamento escuchar eso, dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, en realidad no quería que mi hermana sufriera. Se suponía que la boda sería su momento. Ella planeó todo perfectamente, gastó tanto dinero, y ahora la gente ni siquiera lo recuerda por tus fotos de París. Mamá. No planeé que mis fotos se volvieran virales, solo publiqué algo de lo que estaba orgullosa, pero tenías que saberlo, insistió. Eres fotógrafa. Entiendes las redes sociales. Tenías que saber que publicar esas imágenes durante su boda le quitaría la atención. Las publiqué 2 días después de la boda, le recordé, e incluso si las hubiera publicado el mismo día, tengo derecho a compartir mi propia vida en mis propias cuentas. Vivien no tiene la propiedad de un fin de semana entero, pero como su hermana, debería haber sido invitada a la boda, interrumpí. No podemos tenerlo de ambas maneras. O soy lo suficientemente hermana como para esperar que proteja sus intereses, o no soy lo suficientemente hermana como para ser incluida en eventos familiares importantes. Silencio, luego en voz baja. ¿Cuándo te volviste tan dura? No soy dura. Simplemente estoy harta de ser invisible. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño balcón, viendo el anochecer de Charleston desarrollarse. Mi teléfono vibraba con notificaciones de Instagram, consultas de marca, mensajes de seguidores. Mi vida había cambiado dramáticamente en solo unas pocas semanas, pero la relación con mi familia estaba alterada irrevocablemente. No habría vuelta atrás a cómo eran las cosas, a mí aceptando tranquilamente cualquier resto de atención que ofrecieran. Esa versión de Juliette se había ido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de un agente literario. Había visto el artículo de Bridal Dreams y pensó que mi historia sería un libro convincente, no solo sobre la sesión de fotos de París, sino sobre la experiencia más amplia de ser ignorada en tu propia familia
y encontrar el coraje para celebrarte a ti misma de todos modos. Hay un hambre por estas historias, escribió. Mujeres que reclaman sus narrativas, que se niegan a permanecer pequeñas. Creo que podrías hablar de eso de una manera poderosa. ¿Un libro? Nunca había considerado escribir un libro, pero mientras pensaba en ello, me di cuenta de cuántas historias tenía. Años de ser desestimada, de ver a Vivian ser celebrada mientras apenas se me reconocía. La lenta comprensión de que necesitaba crear mi propia validación. La decisión de ir a París, las consecuencias. Acepté una llamada con la agente, y al final de la semana, estábamos discutiendo una propuesta de libro. El adelanto que mencionó era más dinero del que había ganado en 2 años de trabajo de fotografía. Todo estaba sucediendo rápido, tal vez demasiado rápido, pero estaba surfeando la ola, tomando decisiones que se sentían correctas, incluso si me asustaban. 2 meses después de mi viaje a París, fui invitada a hablar en una conferencia de empoderamiento femenino en Atlanta. El tema era crear tu propia narrativa cuando otros intentan escribirte fuera. Estaba aterrorizada. Hablar en público no era algo que hubiera hecho, y la idea de pararme frente a cientos de personas era paralizante. Pero Cara me convenció. Esto es por lo que has estado trabajando toda tu vida, dijo. No la fama o el dinero, sino la validación de que tu voz importa. No desperdicies esta oportunidad. La conferencia se llevó a cabo en un gran salón de hotel. Estaba detrás del escenario, mis manos temblando mientras escuchaba al orador anterior terminar. Luego fue mi turno. Caminé hacia ese escenario, miré el mar de rostros, y conté mi historia. Hablé de ser la hija invisible, de la exclusión de la boda, de decidir ir a París. Mostré las fotos, hablé de la respuesta viral, discutí las complicadas consecuencias, y cuando terminé, el aplauso fue atronador. Las mujeres se acercaron a mí después, compartiendo sus propias historias de exclusión familiar, de ser ignoradas, de encontrar el coraje para celebrarse a sí mismas de todos modos. Varias estaban llorando, muchas me abrazaron. Me hiciste sentir menos sola, dijo una mujer. Pensé que era la única cuya familia me trataba así. Esa noche en mi habitación de hotel, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. 3 meses atrás, yo era la hermana excluida, herida e invisible. Ahora era alguien cuya historia resonaba con miles de personas. Pero todavía sentía el dolor de la desconexión familiar. El éxito no borraba ese dolor, simplemente lo hacía más complicado. El acuerdo del libro se finalizó en septiembre, 4 meses después de mi viaje a París. Mi agente había negociado un adelanto sustancial, y la editorial quería el manuscrito completado dentro de 1 año. Estaba a la vez emocionada y aterrorizada. Escribir sobre mis experiencias significaba confrontar completamente todo lo que había pasado años tratando de minimizar. La reacción de mis padres a la noticia del libro fue predecible. Mi madre llamó, su voz tensa por la ansiedad. Estás escribiendo un libro sobre la familia, Juliet. Eso es increíblemente invasivo. Tenemos derecho a la privacidad. Estoy escribiendo sobre mis experiencias, corregí. Mi historia, mi perspectiva. No tienes control sobre eso, pero nos harás quedar mal. Le contarás a todos sobre la situación de la boda. Contaré la verdad sobre mi vida. Si eso te hace quedar mal, tal vez deberías haberme tratado mejor. Colgó sin otra palabra. La respuesta de Vivian llegó por mensaje de texto. No puedo creer que estés haciendo esto. Lucrarte del drama familiar. Este es un nuevo nivel de bajeza. No respondí. No había nada que decir que no escalara a otra discusión, pero la distancia de mi familia, aunque dolorosa, también fue liberadora. Estaba construyendo una vida que no requería su aprobación. Estaba creando éxito en mis propios términos. En octubre, 6 meses después de París, fui invitada a aparecer en un programa matutino nacional para discutir el movimiento de celebración en solitario que había surgido de mi publicación viral. El segmento se tituló ¿Por qué las mujeres se están celebrando a sí mismas? Y estaba nerviosa por cómo enmarcarían la historia. La entrevista salió mejor de lo que esperaba. La presentadora fue cálida y genuinamente interesada en los aspectos psicológicos de la exclusión familiar y la autovalidación. Cuando preguntó sobre la boda de mi hermana, fui cuidadosa con mis palabras. La exclusión dolió profundamente, pero también me aclaró algunas cosas. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida que mi familia me viera como valiosa, y finalmente entendí que no necesitaba su permiso para celebrarme a mí misma. ¿Y tu relación con tu familia ahora?, preguntó la presentadora. Complicada, admití. Estamos en un lugar difícil.
Pero estoy en paz con eso porque ya no estoy sacrificando mi propio bienestar para mantener una relación que nunca fue saludable para empezar. Después de que se emitió el programa, mis seguidores de Instagram saltaron a más de 300. 000. Llegaron más acuerdos de marca, más invitaciones para hablar. El impulso era vertiginoso. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a fines de octubre cuando recibí un correo electrónico de la revista Bridal Dreams, de nuevo. Querían hacer un seguimiento 6 meses después del reportaje original. El título provisional era Las consecuencias. Cómo una foto lo cambió todo. Punto. El nuevo artículo incluiría una actualización sobre mi carrera, una discusión sobre el acuerdo del libro y una reflexión sobre la dinámica familiar. Pero aquí estaba el giro. También querían entrevistar a Vivienne. Querían la perspectiva de ambas hermanas sobre lo que había sucedido. Mi primer instinto fue negarme. Darle a Vivienne una plataforma para presentar su versión de los eventos se sintió peligroso, pero mi agente vio una oportunidad. Esto podría ser realmente poderoso, dijo. Si estás segura de tu verdad, déjala hablar. El contraste será revelador. Acepté con condiciones. Quería ver la entrevista de Vivienne antes de la publicación. Quería el derecho de responder a cualquier afirmación falsa. La revista estuvo de acuerdo. 2 semanas después, me enviaron la transcripción de la entrevista de Vivienne. La leí con una mezcla de ira y tristeza. Ella se retrató a sí misma como la víctima de mis celos, alguien cuyo día perfecto había sido deliberadamente saboteado por una amarga hermana mayor. Afirmó que siempre había estado envidiosa de su éxito, que había publicado las fotos de París específicamente para lastimarla, que todo mi viaje a París fue una venganza calculada. Pero lo que más me impactó fue lo poco que asumió la responsabilidad. En su versión, ella no tenía ninguna responsabilidad por la exclusión. Esa fue enteramente decisión de mis padres, y ella simplemente lo había aceptado. La falta de empatía en sus palabras era evidente. Escribí mi respuesta con cuidado. No ataqué a Vivienne directamente. En cambio, me centré en los hechos. La línea de tiempo de los eventos, los años de ser tratada como menos importante, la lista de invitados que me excluyó solo a mí, la decisión de usar ese fin de semana para la autocelebración, porque de todos modos no estaba incluida en los eventos familiares. No puedo controlar cómo mi hermana interpreta mis acciones, escribí. Pero puedo decir mi verdad, y mi verdad es que pasé 27 años siendo invisible en mi propia familia. Ir a París no fue venganza. Fue supervivencia. Fue elegir celebrarme a mí misma cuando nadie más lo haría. El artículo salió a mediados de noviembre y fue explosivo. La revista había hecho un excelente trabajo al presentar ambas perspectivas sin tomar partido explícitamente, pero los comentarios de los lectores dejaron claro a quién creían. Miles de personas señalaron la falta de autoconciencia de Vivienne, su negativa a reconocer su papel en la situación, su continua desestimación de mis sentimientos. La hermana mayor fue excluida de un evento familiar importante, y aún encontró una manera de celebrar la vida, decía un comentario. La hermana menor tuvo una boda de 750 y está enojada porque otra persona recibió atención. Díganme quién es el verdadero problema. El artículo se volvió viral por derecho propio. Se compartió en plataformas de redes sociales, se discutió en podcasts, se analizó en artículos de opinión sobre la dinámica familiar y la rivalidad entre hermanos. Y a través de todo, Vivienne permaneció en silencio en las redes sociales. Su Instagram, una vez lleno de publicaciones cuidadosamente curadas sobre su vida perfecta, se quedó en silencio. Mis padres no se acercaron. El silencio debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sintió como el corte final de lazos ya dañados. En diciembre, 8 meses después de París, firmé el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. No cualquier apartamento, un hermoso lugar de 2 habitaciones en un barrio histórico de Charleston, con techos altos y grandes ventanas, perfecto para un estudio de fotografía en casa. Podía pagarlo cómodamente ahora, gracias a los acuerdos de marca y el adelanto del libro. Cara me ayudó a mudarme, y celebramos con champán en mi nuevo balcón con vistas a la calle. «Lo hiciste», dijo, levantando su copa. «Realmente construiste una vida completamente nueva». «Lo hicimos», corregí. «Estuviste allí en cada paso». «Entonces, ¿qué sigue?» «Más contenido de viajes, el libro, todo eso», dije. «Pero también quiero ayudar a otras personas a contar sus historias. Mujeres que se sienten invisibles, que necesitan permiso para celebrarse a sí mismas. Estoy pensando en comenzar talleres, crear una plataforma para esas voces». Cara sonrió.
Eso es perfecto. Encontraste tu propósito. Tal vez lo había hecho, no solo en el éxito o el reconocimiento, sino en usar mi experiencia para ayudar a otros a sentirse menos solos. El libro se publicó el junio siguiente, casi exactamente un año después de mi viaje a París. El título era No invitada. Celebrarte a ti misma cuando otros te ignoran. La portada mostraba una de las fotos de Isabelle de París, yo con el vestido de marfil con la Torre Eiffel detrás de mí. La fiesta de lanzamiento se celebró en una galería de arte en el centro de Charleston. Asistieron más de 200 personas, amigos, colegas, seguidores que se habían convertido en amigos, mujeres cuyas historias se habían cruzado con la mía, a través del movimiento de celebración en solitario. Cara hizo un brindis que me hizo llorar. Mi agente habló sobre el poder de la narración auténtica. Mi familia no estaba allí. Les había enviado invitaciones por cortesía, no por expectativa. No respondieron. El libro fue un éxito inmediato. Llegó a las listas de bestsellers en la primera semana. Las reseñas elogiaron su honestidad y profundidad emocional. Las mujeres lo compartieron en clubes de lectura, publicaron citas de él en las redes sociales, me escribieron sobre cómo les había ayudado a procesar su propio trauma familiar, pero el éxito vino con complicaciones. Mis padres contrataron a un abogado amenazando con demandar por invasión de la privacidad. Su abogado envió una carta de cese y desistimiento, alegando que los había difamado. El equipo legal de mi editorial revisó el libro a fondo y concluyó que todo lo que había escrito era fáctica o claramente presentado como mi perspectiva personal, protegido bajo la libertad de expresión. La amenaza de demanda no llegó a ninguna parte, pero reveló cuán separados nos habíamos vuelto. Estaban más preocupados por su reputación que por comprender el dolor que me había llevado a escribir el libro en primer lugar. Vivien adoptó un enfoque diferente. Escribió un artículo de opinión para un sitio web sobre ser retratada injustamente en la narrativa de otra persona. Nunca me mencionó por mi nombre, pero el subtexto era claro. Se posicionó como una víctima de mi éxito, alguien cuya privacidad había sido violada con fines de lucro. La respuesta a su artículo fue rápida y en gran medida poco comprensiva. La gente señaló que podría haberse acercado para reparar la relación en privado, pero había elegido en su lugar hacer declaraciones públicas. Señalaron que todavía no había reconocido su papel en la exclusión original. Para el verano, un año después de París, yo viajaba con frecuencia para giras de libros y conferencias. Hablé en universidades, conferencias de mujeres, eventos corporativos sobre empoderamiento y autenticidad. Cada vez que contaba mi historia, veía reconocimiento en los rostros de la audiencia. Mucha gente entendía lo que se sentía ser ignorada, ser empequeñecida por la dinámica familiar. En agosto recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Patricia, que se identificó como terapeuta familiar especializada en dinámica de hermanos y favoritismo parental. He usado tu historia en varias sesiones con clientes, escribió. Les ha ayudado a entender que elegirse a uno mismo no es egoísta, es supervivencia. Estoy escribiendo un libro sobre el chivo expiatorio familiar, y me encantaría entrevistarte para un capítulo si estás dispuesta. Estuve de acuerdo. La entrevista fue reflexiva y profunda, explorando no solo lo que sucedió, sino por qué estos patrones familiares se desarrollan y persisten. Patricia explicó la dinámica del niño de oro y el chivo expiatorio, cómo las familias a menudo asignan roles que se convierten en profecías autocumplidas. Rompiste el patrón, me dijo. La mayoría de los niños chivos expiatorios pasan sus vidas tratando de ganarse una aprobación que nunca llegará. Elegiste un camino diferente. Te validaste a ti misma en lugar de esperar a que ellos lo hicieran. Esa conversación me ayudó a entender mi historia en un contexto más amplio. Yo no era solo la hermana excluida. Era alguien que había reconocido un patrón tóxico y había tomado la difícil decisión de alejarse de él. En septiembre, fui invitada a hablar en una importante conferencia en Nueva York sobre empoderamiento femenino e influencia en las redes sociales. La audiencia era de más de 1000 personas. Cuando caminé hacia ese escenario, pensé en la chica asustada e invisible que había sido solo 16 meses antes, la que creía que no valía la pena celebrarla, a menos que alguien más decidiera que sí. Conté mi historia a esos 1000 rostros. Mostré las fotos de París. Hablé de la respuesta viral y todo lo que siguió. Y luego dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Ir a París no fue venganza. Fue revolución. Revolución personal. La clase silenciosa que sucede cuando dejas de pedir permiso para existir plenamente y empiezas a concedértelo a ti misma. Mi familia quería que yo fuera invisible.
y durante años cumplí. Pero en París me hice visible y descubrí que cuando iluminas tu propia luz, no necesitas la aprobación de nadie más para ser luminosa. El aplauso fue ensordecedor. Después de la conferencia, caminé por Central Park, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi carrera estaba prosperando de maneras que nunca imaginé posibles. Tenía seguridad financiera, reconocimiento profesional, una plataforma para ayudar a otros, pero también había perdido a mi familia. O quizás, simplemente había reconocido una pérdida que siempre había existido. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Vivien. Vi tu discurso de Nueva York en línea. Tenías razón en algunas cosas. He estado pensando mucho este último año. Estoy en terapia ahora, trabajando en mis propios problemas. No estoy lista para hablar todavía, pero quería que supieras que estoy tratando de entender. No fue una disculpa, no fue una reconciliación, pero fue reconocimiento. Tal vez eso era suficiente por ahora. Respondí simplemente, me alegro de que te estés cuidando. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. Si alguna vez aceptaría esa oferta, no lo sabía, pero lo decía en serio. Había construido una vida que no requería su aprobación o presencia, pero todavía había una parte de mí que esperaba la sanación. No un regreso a la vieja dinámica, sino algo nuevo y más saludable. Meses después de la conferencia de Nueva York, las consecuencias de las elecciones de mi familia se hicieron cada vez más claras. El círculo social de mis padres en Charleston había leído mi libro, y muchos se habían distanciado, incómodos con las revelaciones sobre cómo me habían tratado. Su reputación en la comunidad sufrió a medida que la gente se daba cuenta de que la imagen de la familia dorada se había construido sobre la eliminación de una hija. Se jubilaron temprano y se mudaron a un pueblo más pequeño, donde nadie conocía su historia, incapaces de enfrentar el juicio en su antiguo vecindario. La carrera de Vivien se había estancado después del incidente de la boda y la publicidad posterior. La firma de marketing donde trabajaba la despidió discretamente durante una reestructuración, aunque estaba claro que su notoriedad viral la había convertido en una carga. Gregory solicitó el divorcio 8 meses después de su matrimonio. Incapaz de manejar las consecuencias en las redes sociales y lo que llamó su obsesión por las apariencias sobre la sustancia, ella regresó a vivir con nuestros padres por un tiempo, una experiencia humillante para alguien que había pasado su vida siendo celebrada como la exitosa. En cuanto a mí, me senté en el balcón de mi apartamento 2 años después de ese amanecer de París, viendo a Charleston despertar en una mañana tranquila. Mi segundo libro se lanzaría el próximo mes, una guía para la celebración en solitario y la autovalidación para mujeres que reclamaban sus narrativas. Había lanzado una exitosa comunidad en línea para mujeres que navegaban por la exclusión familiar, proporcionando recursos y apoyo que deseé tener cuando era más joven. Cara y yo estábamos planeando otro viaje a París, esta vez solo por placer en lugar de necesidad. El viaje de hija invisible a mujer con su propia voz había sido doloroso, desordenado y más complicado de lo que cualquier fantasía de venganza podría capturar. Pero sentada allí con mi café, viendo la luz de la mañana pintar la ciudad de oro, me di cuenta de algo importante. No solo había escapado de ser ignorada, había aprendido a verme a mí misma con claridad, a celebrarme a mí misma de forma genuina, a brillar sin necesitar el permiso o la aprobación de nadie. Y al enseñar a otros a hacer lo mismo, había encontrado algo más valioso que la aceptación familiar. Había encontrado propósito, comunidad y, lo más importante, me había encontrado a mí misma. A veces la mejor venganza no es el castigo en absoluto. A veces es simplemente negarse a permanecer pequeña. Construir una vida tan brillante que aquellos que intentaron atenuarte no puedan evitar notarlo y darse cuenta demasiado tarde de lo que perdieron cuando eligieron no verte en primer lugar.